Y damos la bienvenida a mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan. Para nosotros es una bendición enorme poder compartir esta transmisión con ustedes. Le rogamos que usted nos escriba, por favor, ahí en los comentarios desde dónde nos mira. Y por favor, si tiene alguna petición de oración, escríbala también, porque estamos dispuestos a estar orando por usted. Así que por favor, manténgase fiel en esta sintonía desde un principio hasta un final y ayúdenos a compartir también para poder llegar a más personas con este contenido. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo número 12, versículo número 1 al 10. Y dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, queridos hermanos. La misericordia me salva. Ese es el tema que quiero compartir hoy con ustedes. Pero para llegar a este tema, hermanos, es importante poner en contexto el relato que hemos leído, porque ya que cada personaje tiene una historia, y si conocemos esa historia se nos hace más fácil poder entender todo lo que ahorita hemos leído. Comenzamos primero con David, que es el protagonista de todo esto. Ahora David es rey, y rey de Israel, uno de los reyes más exitosos que Israel ha tenido. Dice la escritura que este hombre era conforme al corazón de Dios. Así lo dice claramente. Y uno puede pensar de que David entonces era un hombre intachable, que no cometía errores, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero aquí la Biblia nos está mostrando la otra cara de la moneda.
está poniendo, está contando, está relatando las cosas terribles que David hizo también, e hizo otras también peores. Pero ahorita hemos leído solo una de ellas, y es que aparece otro hombre también que lo mataron y se llamaba Urías. Y dice la Biblia que David le quitó la mujer a Urías. Y nos vamos a ir por ahí para que vayamos entendiendo bien este relato. Antes de David nos vamos a retroceder cientos de años. Y es cuando Abraham le obedece al Señor. O sea, nos vamos a ir cientos de años atrás. Y le dice el Señor: sal de tu tierra y de tu parentela. Este hombre tenía a su esposa que se llamaba Sara, pero la esposa era estéril. Y Abraham ya era viejo. Él le obedeció al Señor y se fue en el desierto obedeciendo la voz de Dios. Y el Señor le dijo: te voy a dar una descendencia que va a ser así como las estrellas o así como la arena del mar. Pero lo tremendo es que Sara era estéril y Abraham ya era viejo. Pero luego tuvieron a Isaac. Isaac ahora crece y se vuelve un hombre, pero la mamá muere. Ya tenía 40 años Isaac y ya había pasado el luto de su madre. Pues es difícil perder un ser querido y más una madre. Entonces se casa con Rebeca. Y cuando se casa con Rebeca, hermanos, luego después de casarse vienen los hijos. Y Rebeca le fue mal en el embarazo porque tenía gemelos. Y como para ese entonces no habían ultrasonografías para saber qué es lo que tenía adentro, ya se imagina el gran estómago que había hecho Rebeca. Pero le pasaba mal porque los niños adentro pasaban peleando. O sea, si alguien peor que usted, son estos dos gemelitos, ¿verdad? Se pasaban peleando y la pasaba muy mal. Pero ahí es donde vino la revelación del Señor y le dijo: es que dentro de ti hay dos niños y estos son dos naciones. Cuando nacen, el primero que sale, eran gemelos, pero el primero que sale se llamaba Esaú. Y luego el segundo no se dejaba de su hermano, o sea, hasta para nacer venían peleando. Y lo traía agarrado, o sea, del talón. Y así nace el segundo también y le pusieron por nombre Jacob. Al final usted sabe la historia de estos dos niños que fueron creciendo. Uno de ellos, Esaú, era aquel hombre que le gustaba ir al campo, cazar y agarrar para cocinar para él mismo y llevar el sustento a su casa. Mientras que Jacob era bien diferente, era un hombre más así como un pastor de ovejas que cuidaba, era más un hombre de hogar. Pues un día estaba Jacob cocinando unas lentejas, pero no con costilla de cerdo, pero estaba cocinando unas lentejas y había hecho un guiso tan delicioso que cuando Esaú vino de cazar, traía tanta hambre y le pidió a su hermano: dame un plato de ese guiso. Y su hermano, ni lento ni perezoso, le dijo, con una condición: véndeme tu primogenitura. Y Esaú dijo: mi primogenitura, eso es una bendición que Dios le daba a los primogénitos, o sea, a los primeros hijos. Pero dijo: el de aquí que mi papá se muera y me deje de herencia todo, yo ahorita tengo hambre, ¿qué me importa la primogenitura? Y se la vendió y él comió. Como a las 3 horas volvió a tener hambre, pero ya había perdido una bendición que le iba a durar mucho tiempo. Y así, hermanos, al final, cuando Isaac ya era viejo, el papá de ellos era viejo, tenía que bendecirlos. Y para bendecirlos, le mandó a llamar a Esaú y le dijo: ¿sabes qué? Te quiero bendecir por ser mi primogénito, pero antes de bendecirte, te vas a ir para el campo y vas a matar ahí algo de lo que cases y me haces un guiso y después voy a orar por ti y te voy a bendecir. Y en lo que se fue Esaú para el campo, ahí estaba la madre de estos dos escuchando y dijo: mira, tu papá va a bendecir a tu hermano, pero yo quiero que la bendición sea contigo. Y así es que engañaron al padre. Cuando Esaú entra y se da cuenta de que la bendición ya no era para él, sino que era para su hermano, dice la Biblia que él lloró amargamente, gritó y le dice al padre: bendíceme, por favor. Y el padre le dijo: no, que solo era una bendición.
bendíceme, pero lloraba, dame una, ¿acaso solo una tenía? Dámela. Y le dijo, lo siento, solo era una. Ahora sí la estaba llorando, pero tiempo atrás la había vendido por un plato de lentejas. Entonces él dijo, a mi hermano lo voy a matar. O sea, venían peleando desde que eran fetos ustedes, y ahora, siendo jóvenes, también, hoy lo voy a matar. Entonces Jacob lo que hizo fue irse huyendo de su hermano. ¿De acuerdo? Ahora el tiempo pasó y ellos fueron padres y luego abuelos, tatarabuelos, y ahí se fueron. De tal manera que de estos dos hicieron dos naciones. En el caso de Jacob nacieron los israelitas, viene el pueblo de Israel. Y en el caso de Esaú, los amonitas. ¿De acuerdo? Los dos se hicieron reinos, los pueblos crecieron y todo. Y aquí en lo que hemos leído, dice la escritura que el pueblo de Israel tenía pleito, guerra contra los amonitas. Y aquí lo menciona lo que hemos leído. Entonces ahí ya tenemos más o menos quiénes eran los amonitas y quiénes eran los israelitas. Ahora David, hoy nos vamos cientos de años más adelante, y David ya era rey. Un día, él siempre iba al frente de la batalla, pero un día dijo, no, hoy no voy a ir, me voy a quedar tranquilo aquí en la casa. Y cuando él salió a pasear por la azotea del palacio, dice la escritura que vio a una mujer que se estaba bañando. Y David le dieron deseos al verla tan hermosa, pues habló ahí con su guardia y le dijo, y conocen a esa muchacha tan linda que está ahí, esa parecía una muñeca. Vayan a traerla, quiero preguntarle algo, quiero platicar con ella. Y la fueron a traer. Bueno, para no cansarle, David le embarazó. Pero esa mujer tenía esposo, y el esposo, ¿sabe quién era? David tenía una guardia, tenía gente de confianza, eran 37 hombres que daban la vida por él. Y esa mujer llamada Betsabé era una de las esposas de los hombres que daban la vida por David. Y David, por no ir a la batalla, por quedarse ahí tranquilo, de ocioso, y pensar en otras cosas, y pensando que se iba a dar un momento de relax, cometió un error terrible. Y luego él lo que quiso es tapar el sol con un dedo. Y cuando se da cuenta que la mujer, que Betsabé había quedado embarazada, la manda a llamar. Le pregunta, platican y le dice, sí, es cierto. Y él se da cuenta de que era la esposa de su gran amigo. Así es que, y el amigo de él estaba en la guerra, peleando. Así que lo mandó a traer, que venga, lo puso a beber ahí, a que se emborrachara. Y cuando ya estaba alegre, le dice, anda a dormirte a tu casa con tu mujer, anda, estate allá. Según él, Urías iba a llegar borracho a dormir con su mujer y todo, y ahí, al final, la mujer iba a salir a la luz que ella estaba embarazada, y se lo iban a mezclar a Urías. Pero Urías no, dijo, no es posible que el arca del Señor esté allá en pleno campo de batalla y yo aquí. No. Y se quedó en el palacio. Se dio cuenta David que Urías no había ido. Y lo vuelve a llamar la otra noche y vuelve a hacer lo mismo, emborracharlo para que se fuera a dormir a su casa, y no se fue. Entonces ese plan a David no le funcionó. No pudo tapar el sol con el dedo ahí. Bueno, como él era rey, le escribe a Joab. Joab era el general del ejército, y le manda una carta y le dice, ¿sabes qué? Pon al frente de la batalla a Urías. El propósito, que lo maten los amonitas. Y escribe la carta, la sella y todo, y iba en un sobre y la manda con Urías. Urías, fiel a David, no sabía que llevaba su sentencia de muerte. Y así fue. Al final mataron a Urías. ¿Quiénes lo mataron? Los amonitas. Eso, hermanos, ya nos explica también lo que dice lo que hemos leído. Así es que lo que le fue a reclamar Natán, que era un profeta, y ahora Natán llega de parte de Dios y le dice a David todo el error que había cometido. Y es más, se lo voy a leer puntual. En el versículo número
1 inicia y dice: Jehová envió a Natán, Natán era el profeta, a David, David era el rey. Y viniendo a él le dijo: habían dos hombres. Le contó una parábola. Ojo con lo que les voy a decir. Habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico era David porque era rey. El pobre era Urías, el que llevó su sentencia de muerte. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que habían crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo de su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. El caminante era el deseo sexual que David despertó al ver a Betsabé. Y él, teniendo un harén, teniendo sus esposas, teniendo concubinas, no quiso estar ahí con ellas, sino que le quitó la esposa a un amigo. ¿De acuerdo? Entonces, pero como en este momento David todo lo estaba haciendo en secreto, eran pocos los que sabían, todo lo estaba haciendo en secreto, y él no quería que nadie se diera cuenta, pues era el rey. Qué escándalo en el reino, usted en el palacio, esto iba a ser un escándalo terrible. Sucede que él pensó que se estaba escondiendo de Dios, y Dios le dice a Natán que le contara eso, de esta parábola de este hombre rico que le quitó la corderita, o la única corderita, al hombre pobre. ¿Y qué dice la Biblia? Que David, cuando escuchó esta parábola, se encendió en ira, se enojó demasiado, pero demasiado. En el versículo 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Se enojó demasiado David. Estaba enojado. No, hombre, qué bárbaro lo que me estás contando, que un hombre rico le quita la corderita a un hombre pobre, y era la única que tenía, él teniendo un rebaño. No, ese hombre es digno de muerte. Pero es que aquí David se enojó tanto, y en su enojo va a cometer un error, porque primero da sentencia de muerte y después de muerto tiene que pagar 4 tantos. No es así. Primero tiene que pagar y después que lo maten, ¿verdad? Pero no, él dijo: no es digno de muerte, es el que lo maten y después que pague 4 tantos. No. Y aquí nos deja una enseñanza, hermano, que a veces cuando nosotros nos enojamos demasiado cometemos errores graves. Y aquí el rey, que es ser humano, pero no se le puede tolerar un error así tan garrafal, estaba diciendo que este hombre tenía que morir y después pagar 4 tantos. David no era un ignorante, y esa sentencia que hace era una sentencia que ya estaba escrita en la ley de Moisés, que todo ladrón debía devolver lo robado y pagar 4 tantos más lo que había robado. Entonces David estaba haciendo un juicio justo, pero él estaba diciendo también que era digno de muerte. Entonces, ¿qué le tocaba al ladrón? Tenía que devolver lo robado, pagar 4 tantos lo que había robado, y después tenía que pagar con su vida, lo tenían que matar. Así era la justicia. Bueno, y enojado David, pero demasiado enojado, dice la escritura que Natán le dijo: tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Hermanos amados, y esto me lleva al punto de que muchas veces nosotros cometemos lo mismo también. Tenemos errores demasiado grandes y no nos damos cuenta que los tenemos. Pero no voy a hacer que nuestros errores los miremos de una manera mínima en otros, con que eso ya nos enfada. No lo toleramos. Mis errores en otros me irritan. Y eso es lo que sucedió en el versículo número 5, del 5 al 7.
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera en 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Le estaba recordando Natán, o el Señor, a David, de que David no era rey porque él se lo merecía. Era rey porque Dios lo había puesto donde estaba. Por lo tanto, tenía que andar con mucha cautela, con mucho cuidado y poder ver bien cada paso que daba. El hecho de ser rey no significaba que él tenía que faltarle respeto a los demás, a los subalternos. Pero David se le olvidó y quiso aprovecharse de esa ventaja que tenía. Y cuando se lo cuentan a él, se enojó tanto, pero al final le dicen: ese hombre eres tú. Queridos hermanos, tengamos mucho, pero mucho cuidado con nuestras actitudes, porque esto se repite, hermanos. Se repite al punto que Jesús lo dijo bien fácil. ¿Se recuerdan de aquella frase que Jesús dijo: ¿cómo es que miras la viga, la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en el tuyo? David aprendió la lección y más adelante va a escribir orando al Señor que lo librara de sus propios errores. Entonces es bueno, hermano, que nosotros hagamos un examen interno de nosotros todos los días. Ya por la noche, si es posible, o en la madrugada, o en el momento donde usted esté bien claro de lo que está pensando, de cómo fue su caminar en el día, de cómo es su caminar en la vida, si las decisiones que está tomando son las correctas, si usted no está violentando los derechos de otra persona, si usted no está haciendo críticas o enojándose con alguien que hace algo, pero que al final eso que está haciendo la persona es mínimo a comparación de lo que yo hago. Le digo por qué. Porque en el relato habla de animales, de una corderita, y que había matado la corderita. Pues en la vida real no era una corderita, era Urías el que había muerto. Si a David le irritó demasiado esa parábola, este relato donde lo sacrificado había sido un animal, le irritó tanto, y lo que él había hecho es que había mandado a matar no solo a un ser humano, sino a alguien que daba la vida por él, a alguien que le servía a él, a uno de sus mejores soldados. Porque cuando nos enceguecemos, hermanos, en un deseo y nos volvemos obsesivos en eso, podemos olvidarnos de cosas tan importantes y cometer errores tan terribles. Cuidado, es importante que siempre analicemos nuestra vida, y quien tal hace, camina bien. Le digo algo: no somos perfectos y errores tenemos, pero no hay necio tan grande que aquel que teniendo errores no los quiere aceptar. Pero si los tenemos, es bueno que reflexionemos y los vayamos cambiando. Ojo, no le digo que los vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero por lo menos hagamos el esfuerzo, el intento. Y si usted ya lo está haciendo, aplausos. El Señor está con usted y va caminando bien. ¿De acuerdo? Porque esos son los valientes, aquellos que aceptan sus errores y los enmiendan. No solo puedo quedarme en sí, yo tengo este error y qué pues, y ya. No. Los tengo, pero si sé que los tengo, voy a trabajar para enmendarlos. Uno es porque me respeto a mí mismo, y dos, porque respeto y honro al Señor. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, David en ese enojo perdió el orden de las cosas. El tal hombre tiene que morir y pagar 4 tantos. No, que pague los 4 tantos y después que muera. Entonces el enojo a veces nos hace pasar por esas situaciones. Cuando uno está enojado, a veces dice cosas que no tiene que decir y después se lamenta. Entonces la Biblia no nos prohíbe que nos enojemos. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. ¿De acuerdo? Y otra cosa, regula el enojo.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dure tanto tiempo. Enójese, pero no peque. ¿De acuerdo? Y cuando se enoje, no guarde resentimiento, que ya va 3 años y todavía no ha perdonado. ¿Aló? Me están llamando, creo yo. ¿Aló? Lleva 4 años, 5 años y usted todavía se recuerda lo que pasó en el huerto del Edén. Es que cuando estaba jovencito me faltó el respeto, cuando estaba joven me dijo esto y todavía lo guardo aquí. Supérelo, por favor. Ponga su mirada en el futuro y no esté anclado en el pasado. Que todo barco que tire el ancla al mar no avanza. Si usted está viviendo de los daños que sucedió en el pasado, no va a avanzar. ¿De acuerdo? Ponga su mirada en el blanco perfecto que es Cristo, que aun cuando clavado lo tenían y se burlaban y le decían, bájate de ahí, a otro salvó y él no se puede salvar a sí mismo, bájate de ahí. Jesús pudo haber dicho, y ustedes gritones, Padre, envía ángeles y quémalos, destrúyelos, pero no lo hizo. Mientras los de abajo, viendo para arriba, mirando para arriba, solo lo señalaban, lo criticaban y esperaban que se bajara de ahí donde estaba. Jesús no vio con odio, no miró para abajo, todo lo contrario, su mirada la dirigió hacia el Padre y no habló con ellos, habló con el Padre. Porque el águila no se detiene para estar lidiando con cuervos. ¿Cómo se llama el pájaro que lo molesta y el águila lo único que hace es volar más alto y ahí ya no puede llegar? Ahí búsquelo en San ChatGPT, ahí se lo va a decir. Jesús miró al Padre y dijo estas palabras: Padre, perdónalos, porque esto no saben lo que hacen. Y es que ese es un punto, la ignorancia gritona a usted. ¿De acuerdo? Por eso ya no le grito. Ya no le voy a gritar. La ignorancia es gritona. Bájate. Y Jesús tranquilo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Amén. Hermanos, David cometió errores terribles. No obedeció la voz del Señor. Era un simple niño que estaba allá en los campos cuidando las ovejas de su papá. Cuando el papá le dice, mira, anda donde tus hermanos y llevarles unos quesos porque ellos son soldados. Y David, como era obediente al papá, no era desobediente, se va a dejar estos quesos al ejército. Y estaban en formación de guerra, pero no peleaban, solo estaban bien vestidos, con sus armaduras, con sus espadas, con sus lanzas, con todo, pero no peleaban, porque solo tenían nombre de soldado, pero le faltaba un arma, la valentía, salir a pelear, pero no salían a pelear porque ahí enfrente tenían a un gigante llamado Goliat. Y el gigante los retaba: uno de ustedes, les decía, que venga un hombre de ustedes que pelee conmigo, y si me vencen, nosotros nos rendimos, pero si yo lo venzo, les ganamos a todos. Nadie quería pelear. Y en eso que llega David y va viendo todo ese espectáculo que estaba sucediendo, y pregunta, ¿y esto por qué está así? Y los hermanos de David bien enojados le salieron: ¿y qué venís a hacer aquí, metiche? Curioso, solo a esto venís. Y David les dice: ustedes solo son boca nada más. Están vestidos como soldados y no pelean. Conmigo sí se la quieren desquitar. Porque es fácil al débil humillarlo, ¿verdad? Es fácil querer humillar al débil. Cuidadito, no es así la cosa. Amén. Por eso Jesús nos enseñó que hay que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. A las personas se les trata con respeto. Por eso, hermano, hasta para saludar a un niño, no lo salude, hola chiquitín, y le pega en la cabeza. Si es posible, si usted puede, si las rodillas se lo permiten,
bájese a la altura de él y lo saluda de esa manera. Si usted lo ve que es un poco pan dulce, ¿verdad? Un poco lelo, así que no es tan cuerdo de la mente, tampoco se crea usted el sabio, porque en algo usted es un ignorante también. Salúdelo con respeto. Así nos enseñó Jesús. Entonces, hermanos amados, David hizo algo terrible. Pero cuando le dice el profeta, ese hombre eres tú y cometiste este error, David se sintió descubierto porque lo quiso ocultar todo el tiempo. Pero cuando se sintió descubierto, él pudo haber dicho, ¿cómo? Yo soy el rey aquí, yo soy el que mando. Pero no hizo eso. Rápido dijo, he pecado contra el Señor. No hay nada más hermoso que después, no estoy diciendo que el cometer el pecado es hermoso, pero después de haberlo cometido, arrepentirse y aceptar el error. David aceptó el error y dijo, he fallado, he pecado contra Jehová, he hecho mal. Y en ese mismo momento vino palabra del Señor a Natán y le dijo, pero el Señor te ha perdonado tu pecado. Pero el juicio que el mismo David había hecho, la muerte y 4 tantos más, mire, el Señor le quitó la muerte, pero los 4 tantos sí los tuvo que pagar. El Señor te ha librado de la muerte, porque David murió no porque lo mataron, sino de viejito. ¿De acuerdo? Entonces, algo bien interesante, hermanos, es que cuando nosotros nos arrepentimos, hay misericordia que nos salva. Y nosotros debemos de hacer misericordia también. Hermanos, Dios confronta el pecado, pero su propósito no es destruir al pecador, su propósito es perdonarlo. Si el que destruye al pecador es su misma necedad, porque hay un momento, hay un tiempo de gracia. Cuando Dios revela nuestras faltas, no es para humillarnos, no es para que nosotros nos sintamos avergonzados. La vergüenza debe venir por nosotros mismos de haber cometido un error y de haber fallado, de haberle fallado a un hermano, de haberle fallado a un familiar que confió en ti. Posiblemente ya hayamos cometido alguna vez algo así, que te han brindado la confianza y has traicionado esa confianza. O la brindaste tú y te traicionaron, ¿cómo te sentiste? ¿Verdad que no es fácil? No es bueno, no se siente apetecible. Por lo tanto, no tenemos que hacerlo nosotros. Menos aquel que confió en nosotros y nos mandó a su Hijo a morir por nosotros. No podemos traicionar a Jesús, quien dio su vida por nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Dios revela nuestra falta, también nos está dando oportunidad para volver a Él. No revela nuestra falta para que nosotros nos condenemos. No, al revelarnos nuestra falta es para que nosotros volvamos a Él arrepentido. ¿De acuerdo? La corrección de Dios no destruye, sino que dirige a la restauración. Cuando Dios nos corrige no es para destruirnos. Por eso hasta cuando se quiere castigar a los hijos, ¿verdad? Corregirlos. No se hace con violencia. No, tranquilo. El objetivo no es avergonzarlo. La vieja escuela, y aquí están mis sobrinos que no me dejan mentir. La vieja escuela, cuando nos ponían a repetir las tablas, ¿verdad? ¿Qué tabla es esta? ¿Cuánto es 1 por 1? 1. 2 por 2, 4. Y cuando usted se equivocaba, correcto, allá hizo el hermano el efecto. ¡Plau! ¿Cómo es eso? O sea, como que así nos iban a enseñar, eso nos hacía un trauma en la mente, un shock. No sabíamos qué responder, o sea, buscar en el momento que nos estaban intimidando, cómo íbamos a reflexionar ahí. Entonces Dios no hace eso con nosotros, que te va a llevar al punto, tú cometiste este error, ahora sí vas a ver mi ira. No. Él le va a preguntar por qué lo cometiste. ¿Qué debe responder usted? Tú ya lo sabes y para eso eres Dios.
No, explique. Él ya lo sabe, sí, pero explique, exprese usted. Acepte su error. No hay nada mejor que la humildad. Ya les he contado, ¿verdad?, una experiencia que tuve en un local un poco más grande que este, pero así de alto. Entró un pajarito y cuando lo vi dije, ¿lo agarro o no lo agarro? ¿Me lo como o no me lo como? Pero dije yo, estarlo cocinando, no, mejor no. Le voy a ayudar al pajarito. Él quería volar, andaba volando queriendo salir, pero no podía salir porque me tenía miedo. Entonces él volaba más alto y pegaba en el techo. Y yo queriéndole ayudar, a donde volaba el pajarito me iba yo detrás. Y él me tenía miedo, él iba huyendo. Entonces se fue para el otro lado y yo iba como, bájate, te quiero ayudar. Pero él me tenía miedo. El detalle está que voló hasta que se acabó las fuerzas, se le terminaron. Y dio la última y se fue contra la pared, se estrelló y cayó. Y yo decía, qué pájaro más bobo. Si ahí estaba la puerta, si solo volara bajo, encontraría la salida. Pero no la encontró. Y después dije yo, el pájaro no es bobo, yo soy el bobo. Porque así me pasa cuando hay situaciones en las cuales me siento en peligro o son situaciones terribles que estoy pasando. Si solo me humillo, voy a encontrar la salida. Pero si quiero elevarme, solo voy a golpear el techo nada más. Y eso me dejó una lección de vida. Por eso cuando nos humillamos y le pedimos a Dios misericordia, esa misericordia nos salva, hermanos. ¿De acuerdo? Y saben que les tengo buenas noticias. Dice la Biblia que las misericordias del Señor son nuevas todos los días. Todos los días son nuevas sus misericordias. ¿Qué significa? Que si le fallamos hoy y le pedimos perdón, Él nos perdona. Y mañana nos vuelve a perdonar. Y pasado también. Pero tampoco le agarremos nosotros de estar fallándole a cada momento. Pero si le fallaste, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. ¿Saben por qué? Porque Dios saca a la luz lo oculto para traer sanidad al alma, no para avergonzarte. Solo falta que nos humillemos delante del Señor. Amén. Humillémonos delante de Dios. Aceptemos nuestros errores. Y este consejo hasta en la familia nos va a servir. Cuando tienes problemas con tu cónyuge o con tus padres, no ganas nada gritando y queriendo volar alto para decir, a mí nadie me va a hablar así. No ganas nada. Lo mejor es humíllate. ¿Saben qué dijo Jesús? Dijo estas palabras: aprendan de mí que soy manso, no menso. Dijo manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice su palabra? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿De acuerdo? El humillarte no es de cobardes, no es de débiles, es de sabios, es de inteligente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, iglesia? ¿De acuerdo, mis hermanos? Tenemos que vivir en paz con todos. El Señor quiere que en nuestros hogares vivamos felices, padres con sus hijos, los esposos, las parejas, vivan felices. ¿Cometemos errores? Claro que sí, acéptelo. No se ponga a alegar o altercar. No, acepte sus errores. Es que si los acepto, luego se me va a subir encima. ¿Y qué tiene? El más importante es el que sabe cargar a otros. ¿De acuerdo? Jesús dijo: quien te pide que cargues una milla, camina dos. ¿De acuerdo? Camina dos. Tranquilos. El Señor quiere darnos descanso en nuestras almas, en nuestras vidas. Pero tiene dos opciones. David también.
David menospreció esa palabra suave solo porque no se la dijeron a gritos. Y le falló al Señor, pero el Señor se lo recalcó. Hiciste mal, David, me menospreciaste. La desobediencia es menosprecio a quien desobedeces. ¿De acuerdo? La desobediencia es menosprecio a quien desobedeces. Quiera Dios, hermanos, que mientras vayamos aprendiendo en esta vida de la palabra del Señor, podamos ir siendo obedientes a lo que vamos aprendiendo. Y si tú no sabes nada de la palabra de Dios, eso no te exime a ser desobediente. Tienes que buscar del Señor, tienes que escuchar la palabra, ¿de acuerdo? Y ser obediente a ella, y Dios te va a bendecir. Porque no podemos dejar fuera de la ecuación al creador de todo, pensando en que tengo un poquito de letra en mi cabeza y ya no lo necesito, porque no es así. La verdad es que Dios nos ha hecho, Él nos ha creado, Él existe y está en medio nuestro, ¿de acuerdo? Y hay muchas cosas que no podemos entender todavía, pero con el tiempo las vamos a ir entendiendo. Igual como cuando uno está niño y ve a los padres y papá te dice, no vas a hacer esto porque te va a hacer daño, y el niño comienza a gritar y piensa que el papá no lo ama. Lo único que está haciendo es librándolo de un peligro. ¿De acuerdo? Cuando Dios nos deja estatutos en su palabra que pueden parecer arcaicos, viejos, pasados de moda, solo son cosas que nos van a guardar, son estatutos divinos que nos están guardando de momentos difíciles en nuestra vida. ¿De acuerdo? Quiero invitarle que cierre sus ojos en este momento y no piense en los demás, sino en usted mismo. Y hagamos este ejercicio en esta hora. Hagamos este ejercicio en esta hora. Y que le pidamos al Señor, ayúdame a enmendar mis errores. No quiero ver la paja del ojo de mi hermano y tapar la viga del mío. Quiero hacerme una limpieza a mí mismo. Quiero que me limpies. Quiero que me purifiques. Perdóname los errores que he cometido. Perdóname las veces que he fallado. Y ahora que le pides perdón al Señor, también piensa en a quién tú le has fallado. Y si es posible llegar, cuando termine esta actividad, si está cerca, poderle pedir perdón también. Y si está lejos, poder hacerle una llamada y decirle, perdóname las veces que te he ofendido, las veces que te he faltado el respeto. Eso es de inteligentes, eso es de sabio, iglesia. Eso nos va a traer sanidad a nuestra alma. Y si nuestra alma está sana, también traerá sanidad a nuestros cuerpos. Esa es la clave de la felicidad. Esa es la clave del gozo. Usted también, querido servidor, a veces tomando esa posesión de ser un servidor de la iglesia, a veces cometemos errores de hablarle de una manera indebida a los miembros. No es así. Estamos aquí para servir. Estamos aquí para servir. Estamos aquí para reflejar a Jesús. Estamos aquí para reflejar a Jesús. Usted que me mira a través de esta transmisión, quiero hacerle una invitación a reflexionar en su vida. Dejar de culpar a los demás por los errores que cometen. David, siendo rey, se enfureció tanto, pero se dio cuenta de que él tenía errores más grandes. Perdona a aquellos que te han fallado, porque posiblemente tú ni cuenta te has dado que le has fallado a muchos también.
que hagas este ejercicio conmigo. Y los que estamos aquí nos ponemos de pie. Pongámonos de pie todos, por favor. Y a su hermano que tiene a su lado, a la persona que tiene ahí a su lado, o si aquí hay familiares suyos, le invito, acérquese y dígale estas palabras: cometo errores y si te he fallado te pido perdón. A ver, hagámoslo, hermanos, practiquemos esto. Cometemos errores, pero si te he fallado te pido perdón. Así es. Verá cómo eso trae sanidad al corazón. Necesito ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí Así es. Las lágrimas comienzan a salir de los ojos y no es de dolor, es de gozo. Eso es sanidad. Necesito ser cambiado. Eso es sanidad. Levante sus manos un momento. Y porque todo lo que hay dentro de mí Necesita necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. necesita más de ti. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. ya no quiero ser igual. Dígalo con toda el alma, iglesia. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay
necesita más de ti. Y porque todo lo que hay dentro de mí, dígaselo al Señor. necesita ser cambiado, Señor, Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. yo necesito más, Señor. Necesita más de ti, Señor, necesito más de ti. Dele una ofrenda de palmas a aquel que se lo merece, que nos perdonó, que nos libró. Queremos agradecerle a usted que ha estado en una fiel sintonía. Para nosotros ha sido un privilegio compartir el consejo de la palabra del Señor. Ahí en su pantalla saldrán todas las actividades de nuestra iglesia y de la manera de cómo usted se puede comunicar con nosotros. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo y que el Señor le bendiga.